En este momento tu cerebro te está mintiendo. Está llenando vacíos en tu memoria que no existen, haciéndote sentir seguro de cosas que están completamente equivocadas y convenciéndote de que tienes el control cuando en realidad no lo tienes. Estos no son errores, son características. Y una vez que los conozcas, nunca volverás a ver el mundo de la misma manera. Soy Mike de List25 y estos son 25 trucos psicológicos que tu cerebro usa en tu contra. 25. Sobrecarga ejecutiva. Construir una mentira es una de las cosas más exigentes cognitivamente que hace tu cerebro. Tiene que recuperar recuerdos precisos, construir una versión falsa sobre ellos, mantener la coherencia interna en la historia y suprimir la verdad al mismo tiempo, todo mientras mantiene una conversación normal. La corteza prefrontal, que se encarga de todo esto, se sobrecarga rápidamente. Cuando eso sucede, el cuerpo empieza a delatarse. Las pupilas se dilatan, los tiempos de respuesta se vuelven más lentos. Las microexpresiones traicionan lo que se está suprimiendo antes de que el control consciente pueda atraparlas. La investigación incluso ha identificado un componente térmico. Mentir puede hacer que la temperatura de la nariz baje mientras que la frente se calienta. Una respuesta al estrés invisible al ojo humano, pero detectable mediante imágenes infrarrojas. Los interrogadores expertos aprovechan esto al agregar carga cognitiva deliberadamente, haciendo preguntas inesperadas, pidiendo que cuenten la historia en orden inverso e introduciendo distracciones. Cuanto más tiene que manejar el cerebro, menos capacidad le queda para mantener la mentira sin inconsistencias. 24. Sesgo de confirmación. Tu cerebro no está buscando la verdad, está buscando pruebas de que ya tienes razón. El sesgo de confirmación es la tendencia a notar, recordar y priorizar la información que respalda lo que ya crees, mientras inconscientemente filtras o desacreditas cualquier cosa que no lo haga. No se siente como si estuvieras filtrando, se siente como si estuvieras pensando con claridad. Es por eso que los debates políticos casi nunca cambian la opinión de las personas. Ambos lados absorben los puntos que confirman su posición y procesan el resto como ruido. Es por eso que los diagnósticos médicos erróneos persisten, por lo que ocurren condenas injustas y por lo que las personas permanecen en relaciones que claramente no funcionan. El cerebro crea una realidad que coincide con la creencia y luego presenta esa versión seleccionada como si fuera objetiva. Los manipuladores no necesitan convencerte de nada. Solo necesitan confirmar lo que ya piensas y luego guiar hacia dónde se dirige ese pensamiento. 23. Secuestro de la amígdala. Alguien dice algo que te cae mal. Y antes de que puedas pensar racionalmente, ya respondiste de una manera que pasarás la siguiente hora deseando poder retirar lo dicho. La amígdala procesa las amenazas percibidas en milisegundos. Cuando se activa, pasa por alto la lógica por completo y desencadena una respuesta de lucha, huida o parálisis calibrada para el peligro físico. El problema es que no puede distinguir entre una amenaza real y una herida al ego. El resultado es una brecha lógica. Reaccionas con toda la intensidad emocional antes de que tu cerebro racional haya tenido tiempo de evaluar si la reacción está justificada. Para cuando la razón se pone al día, las palabras ya salieron. Por eso todos los consejos sobre conflictos terminan regresando a la misma instrucción. Primero respira hondo. 22. El efecto reflector. Tu cerebro te convence de que todos te están mirando. El error que cometiste en la reunión todavía se está comentando. Eso incómodo que dijiste se está repitiendo en la mente de alguien más de la misma manera en que se repite en la tuya. No es así. El efecto reflector es la tendencia del cerebro a sobreestimar enormemente cuánta atención te están poniendo los demás. Los estudios muestran consistentemente que las personas predicen que aproximadamente el doble de observadores notaron algo sobre ellos de los que realmente lo hicieron. En un experimento, los estudiantes que usaban camisetas vergonzosas en clase predijeron que aproximadamente la mitad de sus compañeros lo notarían. Menos de una cuarta parte lo hizo. Todos están demasiado ocupados siendo el personaje principal de su propia historia como para pasar mucho tiempo viendo la tuya. El escrutinio que sientes es en su mayoría generado por ti mismo. El reflector que tu propio cerebro dirige hacia ti en un teatro que está en gran parte vacío. 21. El efecto halo. Encuentras a alguien atractivo y tu cerebro decide silenciosamente que también es más inteligente, más confiable y más competente, sin una sola prueba. Sucede automáticamente antes de que el pensamiento consciente tenga oportunidad de intervenir. El efecto halo es la tendencia del cerebro a dejar que una impresión positiva contamine todas las demás.
Los estudios han encontrado que los acusados atractivos reciben sentencias más leves, los estudiantes guapos obtienen calificaciones más altas de maestros que creen que están calificando objetivamente, y los empleados carismáticos son promovidos más rápido sin importar su desempeño. La cualidad positiva se extiende a todos los juicios, tengan o no algo que ver con la apariencia física. Lo contrario funciona con la misma fiabilidad. Una impresión negativa puede activar el efecto cuerno, donde tu cerebro asume incompetencia o malas intenciones en áreas sobre las que no tiene información real. No evaluaste a la persona. Los pintaste con una sola pincelada y lo llamaste un juicio. La parte incómoda es que saberlo no evita de manera confiable que suceda. 20. Efecto del lente rosa. Todos hemos visto a un amigo enamorarse de alguien que claramente no le conviene y nos hemos preguntado cómo es que no lo ve. La respuesta es neurológica. Literalmente no podían. Los estudios de neuroimagen muestran que cuando las personas ven a alguien por quien sienten una intensa atracción, la actividad en la corteza prefrontal y la amígdala disminuye significativamente. El cerebro no solo suaviza su evaluación de una nueva pareja, en parte, suspende la maquinaria que se utiliza para hacer esa evaluación en primer lugar. Desde un punto de vista evolutivo, esto tiene sentido. El periodo de vinculación temprana requiere suficiente impulso emocional para superar el escepticismo natural que, de otro modo, frenaría cada nueva relación. El cerebro prioriza la conexión sobre la precaución, asegurando que el apego tenga tiempo de formarse antes de que las facultades críticas vuelvan a estar completamente activas. El detalle es que cualquier cosa que el sistema de evaluación habría señalado no se procesa hasta que el efecto desaparece. Para entonces, el apego ya está establecido. 19. Pareidolia. El rostro en la veta de la madera. El hombre en la luna, la figura en las nubes que tu cerebro identificó antes de que pudieras detenerlo. Sabes que no es real, pero sigues viéndolo. La pareidolia es el sistema de reconocimiento de patrones del cerebro. Para los primeros humanos, el costo de no ver el rostro de un depredador entre la maleza era la muerte. El costo de ver un rostro que no estaba ahí era una breve falsa alarma. La evolución resolvió esa ecuación de manera decisiva. El cerebro quedó programado para detectar rostros en todas partes, con un fuerte sesgo hacia la precaución. El resultado es un sistema tan sensible que reacciona ante nubes, pan tostado, formaciones rocosas, enchufes eléctricos e incluso hot cakes. No, en serio, tomé esta foto mientras desayunaba en el Bowen Animal Kingdom Lodge. Dime que no ves un perro. Los neurocientíficos han descubierto que el área fusiforme facial del cerebro se activa durante estos momentos. Es un mecanismo de supervivencia funcionando en un mundo para el que no fue diseñado. 18. Efecto de posición serial. La parte de en medio de cualquier cosa es donde la información termina olvidándose. Es una propiedad documentada de cómo la memoria humana codifica las secuencias y las personas que diseñan tus experiencias ya lo saben. El efecto de posición serial describe la tendencia del cerebro a retener los elementos al principio y al final de una secuencia, mientras pierde los del medio. Las primeras impresiones se codifican en la memoria a largo plazo cuando todo resulta novedoso. Los elementos finales permanecen en la memoria a corto plazo porque aún no han sido desplazados. Todo lo que queda en medio compite por la atención, pero rara vez gana. Los políticos presentan primero sus posturas políticas más fuertes en un debate y cierran con su frase más memorable. Los abogados defensores reservan su argumento más convincente para los alegatos finales. Si tienes algo importante que decir, el peor lugar para ponerlo es en medio de tu presentación. 17. La heurística de disponibilidad. Es mucho más probable que mueras en tu auto camino al aeropuerto que en el avión. Lo sabes. Lo crees de manera abstracta. Y aún así, subirse al avión todavía se siente más peligroso que el trayecto en auto, porque los accidentes de avión salen en las noticias. La heurística de disponibilidad es el atajo del cerebro para estimar la probabilidad. En lugar de calcular estadísticas reales, mide qué tan fácilmente vienen ejemplos a la mente. Los eventos vívidos, recientes o cargados de emoción parecen comunes porque son fáciles de recordar. Los peligros mundanos y frecuentes se desvanecen porque nada los mantiene visibles. El cerebro no está haciendo matemáticas, está usando la memoria. Y la memoria está completamente moldeada por lo que llamó la atención. Lo que significa que quien controla a qué le prestas atención también controla lo que percibes como peligroso, probable y real. 16.
Aversión a la pérdida. Perder 100 se siente aproximadamente el doble de mal que lo bien que se siente encontrar 100. Las cantidades son idénticas. El impacto emocional no se compara ni de cerca. La aversión a la pérdida es una de las peculiaridades más documentadas y más explotadas en la psicología humana. El cerebro no está diseñado para maximizar las ganancias. Está diseñado para evitar la pérdida. Lo hace con una intensidad desproporcionada que constantemente supera el cálculo racional. Es por eso que la gente mantiene inversiones perdedoras mucho después de que los números indican que deberían vender. Los mercadólogos han construido industrias enteras alrededor de esto. Las pruebas gratuitas funcionan no porque te permitan evaluar el producto, sino porque una vez que tienes algo, perderlo activa una respuesta de dolor que no se activaría si nunca lo hubieras tenido. No estás siendo irracional, estás siendo exactamente tan predecible como lo esperan las personas que se aprovechan de esto. Quince. Mito de la catarsis. La fantasía es satisfactoria. La realidad, según muestran las investigaciones, es lo opuesto a lo que te prometieron. La idea de que vengarse de alguien da un cierre emocional es uno de los mitos más persistentes en la psicología popular. El cerebro sí ofrece una breve recompensa de dopamina durante un acto de venganza, lo que probablemente explica por qué la fantasía se siente tan convincente. Pero los estudios longitudinales muestran consistentemente que las personas que buscan venganza experimentan una angustia más prolongada que quienes no lo hacen. No menos. Para justificar la represalia, el cerebro tiene que mantener la herida original activa, manteniendo la ira lo suficientemente aguda como para sostener la motivación. En lugar de procesar el dolor y permitir que se desvanezca, la venganza hace que sigas regresando a él. La herida permanece fresca porque tu propia mente necesita que siga fresca. El verdadero cierre al final viene del desapego, de dejar que el cerebro deje de repasar la herida. 14. El fenómeno Baader-Meinhof. Aprendes una palabra nueva el lunes. Para el jueves ya la has escuchado 3 veces y sientes que todo el mundo la acaba de descubrir al mismo tiempo. No la descubrieron, siempre estuvo ahí. Simplemente empezaste a notarlo. El fenómeno Baader-Meinhof, también llamado ilusión de frecuencia, es lo que sucede cuando algo nuevo entra en tu conciencia y tu cerebro, ahora preparado para reconocerlo, comienza a señalar cada caso que antes era invisible. El problema es que tu cerebro no lo experimenta de esa manera. Lo experimenta como si las apariciones repentinas fueran evidencia, una confirmación de que algo real está sucediendo, que existe un patrón, que las coincidencias significan algo. También hace que las personas sean inusualmente susceptibles a las ideas a las que acaban de ser expuestas. Te encuentras con una nueva creencia y de repente parece que hay evidencia de ella en todas partes, lo cual se siente como una validación, pero en realidad es solo la atención haciendo lo que la atención hace. 13. Sesgo de normalidad. Después de que el primer avión chocó contra el World Trade Center, las personas en el edificio llamaron a sus familias para decir que todo parecía estar bien. Algunos regresaron a sus escritorios. El cerebro, al enfrentarse a algo que nunca había visto antes, buscó silenciosamente la explicación más familiar y se negó a soltarla. Porque eso es lo que hacen los cerebros. Se llama sesgo de normalidad y es la suposición de que, como las cosas siempre han estado bien, probablemente todavía lo estén. Las advertencias de desastre parecen falsas alarmas porque siempre lo han sido. El humo parece el de alguien quemando pan tostado. La sirena suena como la de un simulacro. Y mientras el cerebro revisa su lista de explicaciones tranquilizadoras, la ventana para actuar se hace más pequeña. Esa brecha entre que algo salga mal y que una persona acepte que algo salió mal es, en muchos casos documentados, la diferencia entre salir con vida o no. 12. ¿Licencia moral? Fuiste al gimnasio esta mañana, así que unas papas fritas grandes a la hora de la comida ya parecen justificadas. Hiciste una donación la semana pasada, así que saltarte el turno de voluntariado esta semana parece razonable. Has sido tan bueno últimamente, seguramente una excepción no deshace todo eso. Esto es licencia moral y trabaja en tu contra de manera silenciosa y constante. Cuando el cerebro acumula lo que percibe como crédito moral, trata ese crédito como algo que se puede gastar. Los estudios han documentado este efecto en conductas sorprendentemente inconexas. Las personas que compran productos ecológicos tienen una probabilidad medible mayor de hacer trampa en tareas posteriores no relacionadas. Los votantes que apoyan a un candidato de una minoría a veces muestran un aumento en el sesgo implícito en pruebas posteriores.
Parece que el cerebro lleva una especie de contabilidad moral y una vez que el saldo se vuelve positivo, empieza a buscar maneras de regresarlo a un punto neutral. El problema de tratar el autocontrol como una cuenta bancaria es que los retiros tienden a acumularse de maneras en que los depósitos no lo hacen. Hipótesis del mundo justo. Cuando algo terrible le sucede a alguien que no lo merecía, el primer instinto de la mayoría de las personas no es pura empatía. Es una búsqueda de lo que la víctima hizo mal. La hipótesis del mundo justo es la necesidad profundamente arraigada del cerebro de creer que los resultados se ganan. Que las cosas buenas les pasan a las personas buenas y las cosas malas les pasan a las personas que de alguna manera las provocaron. Esta creencia no es moral, es protectora. Si el mundo es fundamentalmente justo, entonces seguir las reglas brinda verdadera seguridad. Si cosas malas le suceden al azar a personas inocentes, entonces ningún nivel de precaución puede protegerte. Esa segunda posibilidad es demasiado amenazante como para aceptarla. Así que el cerebro encuentra una manera de evitarlo. Al enfrentarse a una tragedia aleatoria, busca la contribución de la víctima, no por crueldad, sino por la necesidad de preservar la ilusión de control. Si ellos cometieron un error que tú no cometerías, el mundo sigue siendo predecible y tú sigues estando a salvo. 10. Memoria congruente con el estado de ánimo. En un mal día, no solo hoy se siente sombrío. De alguna manera todo se siente como si siempre hubiera sido así. Los recuerdos felices se sienten lejanos o falsos. Los fracasos se sienten definitivos. Ese cambio no es tu evaluación honesta de tu propia vida. Es tu cerebro el que filtra todo tu pasado a través de tu estado emocional actual. La memoria congruente con el estado de ánimo significa que el sistema de recuperación clasifica primero por sentimiento. Cuando estás decaído, da preferencia a los recuerdos que coinciden con ese estado y silenciosamente deja en segundo plano los que no coinciden. Lo que lo hace realmente dañino es el ciclo que crea. El estado de ánimo bajo saca a flote recuerdos tristes. Los recuerdos intensifican ese estado de ánimo bajo. Se repite. Cada ciclo hace que la oscuridad se sienta más permanente de lo que realmente es, porque la evidencia de tiempos mejores se va relegando al fondo del archivo justo cuando más la necesitas. Tu historia no empeoró. Tu acceso a ella sí. 9. El efecto señuelo. ¿Crees que elegiste la opción del medio porque tenía sentido? No fue así. La elegiste porque había algo peor justo al lado. Este es el efecto señuelo. Y no es un defecto en tu forma de pensar. Es una característica de tu forma de pensar. El cerebro compara antes de evaluar. No puede evitarlo, así que quien controla la comparación, controla dónde terminas. Por eso existe ese platillo absurdamente caro en el menú, por eso las páginas de suscripción casi siempre tienen 3 niveles, y por eso la peor opción de cualquier conjunto suele estar justo al lado de la que se quiere vender. El vino de 95 no está puesto para venderse, está puesto para que el de 55 parezca una opción moderada. El efecto IKEA. La peor parte del efecto IKEA no es que te haga sobrevalorar lo que construyes. Es que puedes saber sobre él, entender exactamente cómo funciona, verlo suceder en tiempo real y aún así no ser inmune a él. Pon esfuerzo en algo y tu cerebro fusiona el trabajo con el resultado. El pastel que horneaste, la empresa que construiste, el argumento que tardaste 1 hora en construir, todos reciben un valor extra que tu mente racional no autorizó. Las pruebas de sabor a ciegas muestran consistentemente que la gente prefiere la versión comprada en la tienda. No importa, el que hicieron todavía les sabe mejor a ellos. Por eso lograr que alguien se involucre en algo desde temprano es una de las técnicas de influencia más antiguas que existen. Para cuando se dan cuenta de lo que les están vendiendo, ya han construido una parte ellos mismos. 7. Error de predicción afectiva. Te has equivocado sobre lo bien que se sentiría el ascenso. Te has equivocado sobre lo devastadora que sería la ruptura. Los humanos son consistentemente y de manera predecible malos para predecir su propio futuro emocional. La investigación sobre esto es inequívoca. El efecto del error de predicción es la tendencia del cerebro a sobreestimar tanto la intensidad como la duración de los estados emocionales futuros. El mecanismo detrás de ambos errores es el mismo. El cerebro simula el evento futuro de manera aislada, ignorando todo lo demás que seguirá ocurriendo en tu vida en ese momento. No puede modelar el contexto completo. Las distracciones, las adaptaciones, las cosas buenas inesperadas que ocurren junto con las malas. Vas a manejar las cosas difíciles mejor de lo que crees. Las cosas buenas importarán menos de lo que esperas. De alguna manera, ambas cosas son útiles y desalentadoras al mismo tiempo.
6. El efecto de mera exposición. Los dictadores no llenan todo con su cara porque sean vanidosos. Lo hacen porque funciona. Lo familiar no solo genera confianza. Con suficiente repetición empieza a parecer verdad. El efecto de mera exposición es la tendencia del cerebro a preferir cosas que reconoce, sin importar si hay una razón racional para esa preferencia. No necesitas recordar haber visto un anuncio para que te influya frente al estante. La exposición en sí hace el trabajo sin que te des cuenta. Es por eso que prefieres las fotos de ti mismo invertidas como en el espejo. Esa es la versión que has visto miles de veces. Tus amigos prefieren la foto normal porque esa es la cara que conocen. La misma persona, la misma imagen, distintos historiales de exposición, diferentes preferencias. El cerebro no está evaluando, está reconociendo. Y el reconocimiento en algún momento pasó a ser lo mismo que sentir agrado. 5. El efecto de encuadre. 90% de tasa de supervivencia. 10% de tasa de mortalidad. Hechos idénticos. La gente elige constantemente el primer tratamiento, no porque las matemáticas sean diferentes, sino porque la palabra supervivencia impacta de manera diferente que la palabra muerte, y el cerebro responde a ese impacto antes de que la lógica intervenga. El encuadre es la razón por la que el lenguaje político se disputa tan ferozmente. Impuestos sobre herencias e impuesto a la muerte describen la misma política. Provida y contrario al derecho a decidir describen la misma postura desde direcciones opuestas. El hecho no cambia. La reacción sí cambia completamente, dependiendo de qué palabras llegan primero a tu mente. 4. Contaminación moral. Descubre algo realmente terrible sobre alguien y observa qué tan rápido todo lo demás sobre esa persona se reescribe. Las cualidades que admiras empiezan a parecer sospechosas. La amabilidad parece calculada. La ley del contagio es un mecanismo evolutivo que el cerebro desarrolló para evitar toxinas físicas. La lógica de que una vez que algo ha sido tocado por algo malo, lleva esa maldad consigo. Aplicado al juicio social, produce una visión binaria que no deja espacio para la complejidad. Una persona es esencialmente buena o esencialmente manchada. Y una vez que han cruzado a la segunda categoría, ninguna cantidad de pruebas a su favor los hace regresar. Por eso la cultura de la cancelación funciona como lo hace. Por eso a los oponentes políticos se les atribuyen motivos que probablemente no tienen, y por eso es tan difícil sostener dos verdades contradictorias sobre una persona al mismo tiempo. Que alguien puede tener defectos genuinos en un área y ser realmente bueno en otra. El cerebro no está hecho para esa clase de matices. Está hecho para evitar la manzana podrida. Y se le da muy mal distinguir un defecto de algo podrido de raíz. 3. Ventana de mayor sugestionabilidad. Los hipnotizadores de escenario no ponen a las personas en trance mediante el misticismo. Crean un momento de confusión repentina y en una fracción de segundo, mientras el cerebro intenta procesar lo que acaba de pasar, dan una instrucción. La ventana de mayor sugestionabilidad es el espacio entre una sorpresa y la recuperación del cerebro después de ella. Cuando ocurre algo inesperado, la corteza prefrontal suspende brevemente su escepticismo normal para priorizar la resolución de la anomalía. Cualquier explicación o instrucción que llegue en esa ventana se adopta con mucha menos escrutinio de lo que recibiría en condiciones normales. No porque la persona sea débil de mente, sino porque el cerebro está temporalmente ocupado en otra cosa. Las tácticas de ventas de alta presión están diseñadas deliberadamente. Lo mismo ocurre con ciertas técnicas de interrogatorio. Un cambio repentino de tono, una acusación inesperada, la pregunta que no sigue lógicamente a la anterior. Todo está diseñado para inducir ese breve estado de parálisis y colar algo mientras las defensas están bajas. La defensa es simple en teoría y más difícil en la práctica. Cuando algo te sorprende, lo correcto normalmente es no decir nada hasta que el momento haya pasado. 2. El error fundamental de atribución. Llegas tarde por el tráfico. Ellos llegan tarde porque son desconsiderados. Le gritaste a alguien porque tuviste un día brutal. Ellos te gritaron porque así son ellos. El error fundamental de atribución es la tendencia predeterminada del cerebro a explicar el propio comportamiento por las circunstancias y el de los demás por su carácter. Tienes acceso a tu propio contexto. De los demás solo ves la conducta. El cerebro llena ese vacío con rasgos de personalidad. Envenena las relaciones de manera silenciosa y constante.
Todos los demás están tratando con una versión de ti basada solo en lo que hiciste y tú estás haciendo exactamente lo mismo con ellos. 1. Efecto Peltzman. Cuando se introdujeron los frenos antibloqueo, los investigadores esperaban que las tasas de accidentes disminuyeran. En algunos estudios no fue así porque los conductores con frenos ABS empezaron a seguir más de cerca y a frenar más tarde, usando efectivamente su nuevo margen de seguridad para comportamientos más arriesgados. El efecto Peltzman describe la tendencia del cerebro a tratar la seguridad percibida como un presupuesto. Cuando se añade una nueva protección, el cerebro registra la amenaza reducida y ajusta silenciosamente el comportamiento para restaurar un nivel de riesgo cómodo. No es una decisión consciente. La recalibración ocurre automáticamente, impulsada por el mismo instinto que calibra qué tan rápido caminas sobre hielo en comparación con pavimento seco. La paradoja que esto crea es realmente inconveniente para las políticas de seguridad. Las medidas que deberían salvar vidas a veces no producen la reducción esperada en daños, porque las personas que están siendo protegidas compensan de maneras que anulan parcial o totalmente el beneficio. La intervención funciona. La respuesta humana a la intervención la socava. Estos 25 trucos están funcionando en tu cerebro en este momento, moldeando cómo percibes la realidad. El primer paso para defenderte es saber que existen. Y si quieres seguir descubriendo lo que hay detrás del telón, mira nuestro siguiente video. 25 trucos psicológicos astutos que las grandes marcas te aplican. Porque resulta que las corporaciones han estado estudiando tu cerebro mucho más tiempo del que tú has estado estudiando el de ellas. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para más contenido que revela cómo funciona realmente tu mente. Además, no olvides darle like, compartir y comentar. Como siempre, soy Mike Estrin. Nos vemos la próxima vez.